Hoy voy a hablar sobre Corazón, diario de un niño. Un libro que es como un diario de un niño llamado Enrique, que cursa tercer año de primaria, viviendo en Italia en los años 1846. Es un libro que te enseña sobre valorar la escuela, la educación, a los maestros y a tus padres que darían todo para que tú pudieras seguir educando, como dice la parte de atrás de algunas de las ediciones de este libro. El autor es Edmundo de Amcis. Él es un autor que nació en Onogela, Italia, el 21 de octubre de 1846 y murió en Bordigela, Italia, el 11 de marzo de 1908. Fue un novelista, periodista y autor de libros de viajes, y su obra más conocida es justamente esta, que es Corazón, diario de un niño, escrita en 1886. El primer capítulo trata sobre acontecimientos escolares y es su primer día en tercer grado de primaria y cuenta cómo regresó de las vacaciones. A él al principio no le emocionaba regresar a clases hasta que conoce a su profesor, el señor Perboni. Después escribe que su maestro se ha presentado a la clase y los animó para que cada uno de los alumnos tenga un buen comportamiento durante el año escolar. Y si tienen una buena conducta tendrán buenas recompensas. En este primer capítulo pasan tres cosas además del regreso a clases. Lo primero es que llega un compañero nuevo que se llama Calabres Corazzi, que viene de una región llamada Regio di Calabria, que son de piel más morena, entonces se tiene que adaptar, sobre todo por la época. También uno de sus compañeros tiene un accidente donde lo atropella un autobús y se lesiona el pie y tiene que usar muletas durante un tiempo. Y por último, básicamente explica cómo son sus compañeros y más o menos los describe. Bueno, eso es más o menos lo que sería el resumen del libro. Es muy bonito, les recomiendo que lo lean. Y ahora vamos a explicar qué son los artículos definidos e indefinidos. Primero vamos a hablar de los artículos definidos, que son para hablar de las cosas concretas que conocemos, los cuales son el, la, los y las. Se usan para hablar de una persona o cosa que son únicas, de las que no existe más de una. Por ejemplo, el gato de mi vecino, el carro de mi tío, o cosas que solamente son de una persona y solamente está esa cosa. También se puede usar para referirnos a una cosa o persona en concreta. Por ejemplo, el abogado, el restaurante, la plaza. Y uno de sus otros usos son para hablar en general de las cosas o de personas. Por ejemplo, el gentilicio de España es españoles. También se usa para hablar de las horas, de las fechas, de la parte del día y de las cantidades o de frecuencias, como las 3 de la mañana, que en eso se incluye las horas y las partes del día. Y los artículos indefinidos se usan para hablar de algo o de alguien que no es concreto, que no conocemos o que forma parte de un grupo grande. Por ejemplo, hay un coche rojo en la avenida. Pero también se puede usar para hablar de cantidades, como en singular como en plural. Por ejemplo, tengo un perro. Y la mayor diferencia es que los artículos indefinidos son para hablar de información nueva y de cosas que no sabemos, mientras que los artículos definidos son para hablar de cosas que ya conocemos. Y en el libro se usan para referirse a personas, objetos o cosas en general, como por ejemplo los niños o la hora. Bueno, eso ha sido todo y muchas gracias por ver.